Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues nos habíamos quedado en el capítulo número 13 del primer libro de Samuel, uno de los libros del Antiguo Testamento. Estamos viendo la historia del profeta Samuel, que ha ungido como rey al primer rey del pueblo israelita, que es Saúl. Y vemos cómo Saúl pues va progresando al pueblo. Recordemos que nuestro Padre Dios les había dicho que pues ya tenían su rey, así como lo habían pedido ellos, y que bueno, pues ahora lo que les tocaba a ellos era cumplir con la ley, con el culto, la adoración a nuestro Padre Dios, y que si no lo hacían, pues tanto todos ellos y el rey iban a perecer. Y bueno, pues ya nos dimos cuenta también que Saúl derrota a los amonitas con el poder de nuestro Padre Dios, y pues vamos a continuar viendo que ahora tiene una guerra contra los filisteos. Vamos a ver y a escuchar cómo se suscitaron las cosas, qué información nos proporciona la escritura, pero lo más importante es qué es el mensaje que Dios nos da a cada uno de nosotros con respecto a la forma teológica, al mensaje teológico, porque eso es lo más importante que debemos nosotros de tomar en cuenta. Las cosas históricas pues sí son muy bonitas, ¿no? Las cosas independientemente de que tenemos nosotros la conexión de la historia, la información de los datos cronológicos, pero lo más importante es que nosotros tengamos el conocimiento del mensaje de Dios en cada una de las partes de las escrituras, de los versículos en los cuales se ha dividido la Sagrada Escritura. Recuerden que la Sagrada Escritura pues no está dividida desde un inicio de su creación en versículos y capítulos. Solamente quiero recordarles que en el siglo XIII, un señor Esteban Langdon, es un profesor en París, le dio la forma en capítulos, Esteban Langdon, y esto fue en el siglo XIII, y en el siglo XVI le dieron ya una subdivisión en versículos y hasta en versículo A, B y C. Esto fue por parte de Robert Steven. Bueno, nada más les doy ese dato para que sepan ustedes que, bueno, pues lo tenemos ahorita dividido, ¿no? En capítulos y en versículos. La literatura era continua, ¿eh? Bueno, vamos a leer el capítulo número 3, a ver qué nos está informando la literatura, la escritura de nuestro Señor. Saúl era mayor de edad cuando comenzó a reinar en Israel, y cuando ya llevaba ya algunos años reinando, escogió 3,000 soldados entre los israelitas. 2,000 se quedaron con él en Micmas, en el monte de Betel, y los otros 1,000 se quedaron en Jonatán, en Gabá de Benjamín. Al resto de la gente Saúl le ordenó volver a casa. Jonatán acabó con la guarnición filistea que estaba en Gabá, y los filisteos lo supieron. Entonces Saúl mandó tocar la trompeta en todo el país para poner sobre aviso a los hebreos. Todos los israelitas supieron que Saúl había acabado con la guarnición filistea y que por eso los filisteos aborrecían a los israelitas, así que el ejército se reunió con Saúl en Gilgal. Los filisteos a su vez se juntaron para luchar contra los israelitas. Tenían 30,000 carros de combate, 6,000 soldados de caballería y una infantería tan numerosa como la de la arena del mar. Luego se dirigieron a Micmas y establecieron su campamento allí, en el oriente de Bet-Aven. Los israelitas se vieron en grave aprieto, pues de tal manera fueron atacados por los filisteos que tuvieron que esconderse en cuevas y hoyos, y entre las peñas y en las zanjas y pozos. Muchos de ellos cruzaron el Jordán hacia la región de Gad y Galat, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal, y todo su ejército lo seguía lleno de miedo. Allí esperó Saúl 7 días, según el plazo que le había indicado Samuel, pero Samuel no llegaba a Gilgal y la gente comenzaba a irse.
Entonces Saúl ordenó, tráiganme animales para los holocaustos y los sacrificios de reconciliación, y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Entonces Saúl salió a recibirlo y saludarlo. Pero Samuel le dijo, ¿por qué has hecho eso? Saúl respondió, cuando vi que la gente comenzaba a irse y que tú no llegabas en la fecha indicada y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, pensé que ellos bajarían a atacarme en Gijal sin que yo me hubiera encomendado al Señor. Por eso me vi en la necesidad de ofrecer yo mismo el holocausto. Samuel le contestó, lo que has hecho es una locura. Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo porque tú has desobedecido la orden que Él te dio. Enseguida Samuel se fue a Gijal para seguir su camino. El resto del ejército siguió a Saúl para entablar combate. Y de Gijal llegaron a Gabá de Benjamín. Allí contó Saúl las tropas que le acompañaban y eran unos 600 hombres. Saúl y su hijo Jonatán y las tropas que iban con ellos se quedaron en Gabá de Benjamín, mientras que los filisteos acamparon en Migmas. Aunque tres grupos de guerrilleros filisteos salieron de su campamento, uno de ellos se dirigió hacia Ofra, en la región de Sual, otro fue hacia Bet Orón, y el tercero hacia la colina que se eleva sobre el valle de Seboim, hacia el desierto. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero, porque los filisteos pensaban que de esa manera los hebreos no podrían fabricar espadas ni lanzas. Todos los israelitas tenían que recurrir a los filisteos para afilar cada cual su reja de arado, su asadón, su hacha o su pico. Se cobraban 2 tercios de ciclo por afilar rejas y asadones y 1 tercio de ciclo por afilar las hachas y arreglar las aguijadas. Por lo tanto, ninguno de los que acompañaban a Saúl y Jonatán tenía espada o lanza el día de la batalla. Solo ellos dos las tenían. Mientras tanto, un destacamento filisteo avanzó hacia el paso de Migmas. Bueno, esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, nos estamos dando aquí cuenta que empieza aquí la hazaña o el evento de cómo van a tener el enfrentamiento con los filisteos. Pero aquí lo importante es ver que hay una situación contradictoria. Saúl no cumplió con las indicaciones que Samuel le había dicho que Dios le había dado, esa comunicación, esa orden, esa ley, de que tenía que esperarse a que llegara Samuel para llevar a cabo el sacrificio, el holocausto, para que se llevase a cabo en tiempo y forma, como Dios lo había dispuesto. Y hay una desesperación de Saúl aquí. No llega Samuel, se empieza a ir todos mis soldados, se empiezan a tener miedo, se empiezan a ir. Y se empezó él a darse cuenta que los filisteos estaban por abordarlos, y se sintió él con la necesidad de tomar una decisión, como rey. Sí, no, porque pues, era el rey. ¿Sí? Pero bueno, ahorita lo vamos a analizar con más calma. Vamos a empezar desde el versículo número 1 de ese capítulo 13. Nos menciona que Saúl era mayor de edad cuando comenzó a reinar en Israel. Pues era lógico, ¿no? No podía reinar un rey que fuera menor de edad. Pero también vamos a recordar que pues, la mayoría de edad de los judíos, de los israelitas, es a los 12 años. ¿No? Comenzó a reinar y cuando llevaba ya algunos años de reinado, dice que aquí que escogió 3,000 soldados entre los israelitas. Número 3 es poder. 2,000 se quedaban con él, donde hay dos o más, ahí está Dios, con él en Migmas y en el monte de Betel, y los otros 1,000 se quedaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Al resto de la gente Saúl le ordenó volver a casa. Jonatán acabó con la guarnición filistea que estaba en Gabá, y los filisteos lo supieron. Entonces Saúl mandó tocar la trompeta en todo el país para poner sobre aviso a los hebreos. Y bueno, pues vemos cómo el hijo de Saúl, que es Jonatán, pues
acaba o de alguna manera triunfa sobre la guarnición de los filisteos que se encontraban por ahí. Y bueno, pues de alguna manera esto hace que los mismos israelitas se sientan cómodos, se sientan así como diciendo, sí vamos a poder contra los filisteos, sí les vamos a dar batalla, ¿sí? Y nos menciona aquí que Saúl manda a tocar la trompeta de todo el país para poner en aviso a todo el pueblo de Israel, ¿no? Las trompetas, acuérdense que usaban unas trompetas como de cuerno de cordero, ¿no? ¿Sí? Dice que todos los israelitas supieron que Saúl había acabado con la guarnición filistea y que por eso los filisteos aborrecían a los israelitas. Así que el ejército se reunió con Saúl en Gijal. Bueno, no solamente era por eso, ¿no? Los filisteos nunca habían tragado a los israelitas, nunca les habían caído bien, pero no era por eso, sino porque pues los filisteos tenían sus dioses y los israelitas tenían a nuestro Padre Dios, al único Dios, al verdadero Dios, ¿no? Los eran idólatras, se fabricaban dioses, se hacían dioses. Entonces, eran por sus costumbres, sus tradiciones, por su comportamiento, por sus creencias. No era porque Saúl y su hijo Jonathan habían acabado con los pocos filisteos que había en la guarnición. No, no era por eso, ¿no? Digo, eso, como dicen, es la gota que derramó el vaso, ¿no? Pero no, en realidad no era nada más por eso, ¿sí? Y bueno, pues nos sigue mencionando aquí, ¿no? Los filisteos a su vez se juntaron para luchar contra los israelitas. Tenían 30,000 carros de combate. O sea, ¿no? O sea, carros de combate eran como carretas, ¿no? Pero carros de combate, así como los egipcios, ¿no? ¿Sí? 30,000. Es fácil decirlo, ¿eh? Pero 30,000, ¿sí? 6,000 soldados de caballería. 6,000, ¿sí? Y una infantería tan numerosa como la de la arena del mar. ¿Sí? ¿No? Luego se dirigieron a Migmas y establecieron su campamento allí al oriente de Bet Aven. Es como ahorita, ¿no? Rusia que está atacando a Ucrania y que pues Rusia tiene un poderío de armas, un poderío bélico pues increíble, ¿no? Es el segundo país en el mundo que tiene poder bélico después de Estados Unidos. Son los que tienen el poder bélico muy, muy violento, ¿no? Muy, muy bueno. Entonces, imagínense. Y pobre Ucrania, ¿no? Creo que Ucrania, su poderío bélico, creo que está en el sexto, séptimo lugar en el mundo, ¿no? O sea que sí les iban a dar una buena, sí les están dando una buena tunda, ¿no? A los ucranianos en la actualidad. Bueno, pues algo así parecido. Imagínense los filisteos en contra de los israelitas, ¿no? Y los israelitas andaban ahí todavía, sin muchas armas, sin muchos carros de guerra. Bueno, aquí diríamos nosotros que la situación no era muy, muy fácil para los israelitas. Pero recordemos que aquí la necesidad de estar cerca de Dios era importante. Aquí la situación era de que Dios siempre les ayudaba para que salieran adelante, para que triunfaran y no desfallecieran, para que ellos siguieran adelante, pero pues cumpliendo con las leyes del Señor, cumpliendo con las órdenes del Señor, cumpliendo con las reglas del Señor. Una era darle culto, ¿no? Principalmente. Olvidarse de todas esas idolatrías, ¿no? Acuérdense que los israelitas eran buenos para otra vez contagiarse de la idolatría. Y bueno, pues querían rey, pues ahí está su rey, ¿no? Acuérdense de lo que el Señor les había complacido, ¿no? Cuando le dijo a Samuel, pues elige a un rey, ¿no? Yo te voy a decir quién, ¿no? Un descendiente de la tribu de Benjamín, ¿no? Y en este caso fue Saúl, ¿sí? Una familia muy, muy humilde, muy sencilla, ¿no? Y bueno, pues querían rey, pues ahí está el rey. Y les dijo el Señor, ya tienen a su rey, ahora compórtense, pórtense bien, cumplan con los mandatos, no anden haciendo y deshaciendo. Si no lo hacen ustedes, si no cumplen con la ley, pues entonces tanto ustedes como su rey van a perecer, ¿sí? Van a ser destruidos. Así les dijo nuestro Padre Dios, ¿no? Entonces, pues eso que quede muy claro. Y bueno, pues vemos aquí que hay un problema, porque a continuación vemos que Saúl se desespera, ¿no? Reacciona de una manera normal, como todos los seres humanos. Bueno, pero si no estamos unidos a Dios, las cosas no nos van a salir bien. Ese es el mensaje, ¿eh? Y debemos de entenderlo.
Los israelitas se vieron en grave aprieto, pues de tal manera fueron atacados por los filisteos que tuvieron que esconderse en cuevas y hoyos y entre las peñas y en las zanjas y pozos. Muchos de ellos cruzaron el Jordán hacia la región de Gad y de Galad, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal y todo su ejército lo seguía lleno de miedo. Ahí esperó Saúl 7 días, según el plazo que le había indicado Samuel. 7 días significa plenitud. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y la gente comenzaba a irse. Sí, fíjense que nosotros nos empezamos a desesperar en la vida cuando tenemos situaciones conflictivas, tenemos enfermedades, tenemos problemas económicos, problemas en la familia, problemas de mucha índole, ¿no? De muchas situaciones en la vida nos empezamos a desesperar. Y sentimos como que Dios nos ha abandonado. Sentimos como que Dios ya no nos quiere. Sentimos que Dios nos está castigando. Sí, no, porque así empezamos a discernir, ¿no? Pues no, simple y llanamente que hay un tiempo y una forma, ¿no? Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos, ¿sí? Y todas las cosas son movidas por nuestro Padre Dios. Todo es con voluntad de nuestro Padre Dios. Es importante que se acuerden ustedes, ¿no? Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Pero desafortunadamente nosotros tenemos una situación humana muy normal y muy natural en nosotros, que tenemos una situación de desesperación, ¿no? Sí, que no sabemos qué hacer. Y entonces, pues aquí viene lo que le pasó a Saúl. Entonces Saúl ordenó: tráiganme animales para los holocaustos y los sacrificios de reconciliación. Acuérdense que nuestro Padre Dios les había dicho que tenían que ser sacrificios de reconciliación, no sacrificios de otra índole. Sí, no, porque ya nosotros ahora en la actualidad inventamos muchos sacrificios. Sí, supuestamente nosotros hacemos muchos sacrificios. Sí, y lo más importante es que nosotros hagamos sacrificios de reconciliación. Acuérdese de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Los sacrificios no. Deja tu ofrenda en el altar y reconcíliate con el prójimo. ¿Sí? Entonces, con el que hayas tenido alguna discordia, algún problema, algún pleito. ¿Sí? Y bueno, pues aquí Samuel todavía no llega. Saúl está desesperado. ¿Mm? La gente se empezaba a ir, a abandonar a Saúl. Saúl se empieza a quedar solo, por decirlo así, imagínense, ¿sí? Y dice aquí que él mismo ofreció el holocausto. O sea, Saúl, siendo rey, aquí el holocausto lo tenía que ofrecer el profeta Samuel, ¿sí? A veces tomamos papelitos que no nos corresponden, ¿no? Actitudes que no debemos, ¿no? Hay situaciones en las que encontramos y ahí nos metemos en lo que no nos importa, ¿no? Según nosotros, porque pues sí, la situación está así difícil, está precaria, está la situación violenta, ¿no? Y no le tenemos entonces espera a la ayuda de nuestro Padre Dios. Nos desesperamos y tomamos actitudes que no nos corresponden. Muchas veces a los discípulos nuestro Señor Jesucristo se los dijo, sí, les hacía hincapié. Ahí iban con él y iban discutiendo que quién era el mejor, quién era el número uno, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico cuando iba nuestro Señor Jesucristo con los discípulos? Y ahí estaban, ¿no? Todos discutiendo, ¿no? Y Judas Iscariote: yo soy el consentido del Señor. ¿Y tú por qué dices que eres el consentido? Pues a mí me encargó el dinero. Yo traigo aquí todo el dinero que nos van dando para que podamos comprar nuestros alimentos, todo lo que nos da la gente. Yo lo estoy recaudando. O sea, el Señor, el Maestro, me tiene confianza. Yo soy el número uno, ¿no? Y después, pues, no sé, a lo mejor Juan también decía, sí, no, yo soy el consentido, porque soy el más pequeño de todos ustedes, estoy más joven, el Señor siempre a mí me platica, a mí siempre me dice todas las cosas, siempre estoy a su lado, ¿sí? Y Pedro pues estaba también diciendo, no, 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 no. A mí me dijo que yo soy el que voy a dirigirlos a ustedes, ¿no? Él sentía, ¿no, Pedro? ¿No? Sí. Y ya venían discutiendo, yo creo todos, ¿no? A lo mejor sus familiares, a Santiago el menor y
Judas Tadeo dijo, nosotros somos su familia, somos sangre de su sangre. Nosotros somos los más importantes. ¿Sí? Entonces el maestro les dice, ¿de qué vienen discutiendo? ¿De quién es el número uno? ¿Quieren ser el número uno? ¿Quieren ser el más importante? Pónganse a servir a los demás. Fíjense, entonces, quieren cumplir bien con las cosas del Señor, pues entonces lo que deben de hacer es ponerse a servir a los demás. Es lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo. Entonces, pues aquí vemos en Saúl que pues hay una desesperación, hay una situación de que no quiso esperar a llegar a Samuel y hace lo que no le corresponde. En el momento en que Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Yo no sé por qué llegó tarde Samuel, a lo mejor su esposa no lo dejaba salir. No sales de la casa hasta que no laves la ropa. No, sí, porque ya saben cómo. ¿No? Y ya lavaste los trastos de anoche porque tomaste café y no los lavaste. Sí. Ya le cambiaste los pañales al chamaco. Órale. Ya sacaste a los perros a orinar y a defecar allá al parque. Sí, no, sí. Ya planchaste la camisa. Sí, no, porque así son las mujeres, ¿no? Ay, sí, ¿cómo no? Ahorita los viejos se salen y le hacen caso a la mujer. No, hay de todo, hay de todo, hay de todo. ¿Quién sabe por qué llegó Samuel tarde? A lo mejor no llegaba el Uber o no sé. No pasaba el Metrobús. No estamos en la Ciudad de México, ¿eh? Sí. ¿Quién sabe por qué habrá llegado Samuel tarde? No sabemos. Pero llegó tarde, según Saúl. No, Samuel llegó en tiempo y forma. Lo que pasa es que Saúl ya se había desesperado. Así somos. Nos desesperamos porque sentimos que la ayuda de Dios no llega. Y la ayuda de Dios va a llegar en tiempo y forma a cada uno de nosotros. De veras. ¿Sí? Por ahí dicen unos, no, pues es que el Señor no me ayuda. Oye, ¿tienes casa? ¿Tienes vestido y sustento? Ay, sí, casa. 3 cuartitos. ¿Y qué? Hay gente que no tiene ni esos cuartitos. Vestido. Ay, sí, pura ropa de paca. Así es, ropa de paca es ropa usada, ¿no? Sí, o ropa de oferta, ¿no? Sí, pero tienes que vestir. Hay gente que no tiene que vestirse. Y aún así la gente que no tiene casa, y que no tiene que vestirse, y que no tiene que comer, como todos nosotros sí tenemos, gracias a Dios, el sustento. Esa gente que no tiene casa y vestido y sustento, tiene del Señor, porque hay gente que los ayuda. Hay gente que les da la caridad. Recuerden, el Señor, cuando estaba ahí en la casa de Simón el fariseo, que lo invitó a cenar, maestro, te invito a cenar. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje bíblico? Y que una mujer le derramó el perfume, que lloró a sus pies y que le dijeron, ese perfume debemos de haberlo vendido. ¿Sí? Bueno, y dárselo a los pobres. Jesús les dice, a los pobres siempre los van a tener. Siempre. Así dijo Jesús, ¿eh? O sea, ¿la pobreza siempre va a existir? Sí, siempre va a existir la pobreza. Pues el Señor, el Maestro lo dijo. Si no hay pobreza, ¿quién va a hacer la caridad? Al menos en las cosas de casa, vestido y sustento. ¿Quién? Pues todos van a tener, entonces pues no va a haber necesidad de hacer caridad. ¿No? Haríamos otro tipo de caridad, de visitar a los enfermos, visitar a los ancianos, dar consejo al que lo necesita, ¿verdad? O sea, no sé, otras obras de caridad, pero eso de casa, vestido y sustento, pues ya no existiría, porque no habría pobres. No, pero tenemos muchos líderes en el gobierno que dicen, voy a acabar con los pobres, primero los pobres. Sí, no, primero los pobres, se están muriendo, ¿verdad? Los pobres, sí, porque ya hay más pobres, cada vez más, pero los pobres no se van a acabar. O sea, está claro. Entonces, les comento esto por correlación a lo que está pasando aquí, de que pues Samuel llega en tiempo y forma. Lo que pasa es que pues se desesperó Saúl e hizo lo que no tenía que hacer. Oigan, pues si no era sacerdote, era rey, sí, pero no era sacerdote, no era profeta. No, pero ya ven que los reyes son reyesitos, así se sienten muy reyes, ¿no? Se sienten muy todopoderosos, ¿no? Y bueno, dice aquí, en el momento que Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Entonces Saúl salió para recibirlo y saludarlo. ¿Qué pasó, Samuel? Llegas tarde, ya se acabó el café, ahorita te mando a traer unos bolillos, ya se acabó el bizcocho. No, fíjense. Pero Samuel le dijo,
¿por qué has hecho eso? O sea, aquí nos dice la pregunta así muy clara, ¿eh? ¿Por qué has hecho eso? Yo no sé cómo lo ha de haber hecho. Ha de haber hecho unos gestos, Samuel, así como ya estaba viejito. Ay, ay, ¿qué pasa, Samuel? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Samuel? Ya está como el don Teofilito, ¿no? Ya, pobre Samuel, ¿no? Al ver que había hecho algo que no debía de hacer. Pues así nos pasa a nosotros. Hacemos cosas que no debemos de hacer, que no nos corresponden. Sí. Y Saúl le responde, cuando vi que la gente comenzaba a irse, y que tú no llegabas en la fecha indicada, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, pensé que ellos bajarían a atacarme en Gijal, si que yo me hubiera encomendado al Señor. Por eso me vi en la necesidad de ofrecer yo mismo el holocausto. Les digo, ¿eh? Así estamos, ¿eh? Miren, tenemos muchas situaciones difíciles en la vida. Entonces, y yo sé que es una desesperación en la que podemos caer todos nosotros. Pero miren, si tenemos fe en Dios y estamos comunicados con Dios, pues venga lo que venga, como venga, ¿sí? No, no hay que desesperarnos, pues así Dios quiere que sean las cosas, pues así son y ya. O sea, se acabó, o sea. Ah, no, pero pues aquí Saúl ha de haber dado miedo, dice, no, van a bajar los filisteos y me van a ponchar mi pañal. No, mejor me voy a encomendar al Señor. Pues sí, pudo haberse encomendado al Señor, pero sin estar haciendo lo que no le correspondía. Pudo haber hecho oración, pudo pedirle al Señor, Señor, ayúdame, sálvame, sálvanos, salva a tu pueblo, sin necesidad de estar haciendo el sacrificio. A lo mejor esa comunicación él la sentía así como muy vana, ¿no? Así como, muy superficial, sí, muy somera. Ay, no, eso no sirve. No, sí sirve. La oración sirve con tus palabras la que tú quieras y mandes. Sirve, porque el Señor nos escucha. Fíjese todos los mensajes que nos está dando teológicamente hablando la Escritura, ¿eh? Que tener confianza en el Señor en tiempo y forma, hay que hacer oración, no hay que hacer lo que no nos corresponde, ¿sí? Hay que cumplir con la ley, con el reglamento, pase lo que pase, estemos en la situación en la que nos encontremos, Dios nos va a escuchar, Dios nos va a ayudar. Y bueno, Samuel le contestó, lo que has hecho es una locura. Si hubieras obedecido la orden del Señor que te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Pácatela. O sea, ya le estaba diciendo que pifas. Se acabó tu sexenio. ¿Cuántos años te quedan? Estamos en el año 2022. ¿Cuántos años te quedan, donas, Bimbo? Dos te quedan. Sí, no, pues si es presidente, pues sí, no, nada más le quedan. Porque en México tenemos 6 años de presidencia, ¿no? Entonces, pues si ya pasaron 4, le quedan 2, ¿no? ¿Sí? Y se acabó, ¿no? Así a Saúl también le dijeron, no, pues ¿sabes qué onda? Se acabó, se acabó, rescindimos el contrato, ¿no? Sí, no, pues, y todo porque había desobedecido las cosas del Señor. Entonces es muy importante eso, que lo tomemos en cuenta, ¿sí? Y pues el profeta le dice, has hecho una locura. Miren, en la iglesia es como, hay gente, estoy hablando de la iglesia católica, no vamos a hablar de otro, ¿no? ¿Qué pasa? Van a los panteones y pues que están los velatorios, ¿no? Y de repente llega un fulano ahí vestido de sotana blanca o de sotana negra, ¿sí? Y les dice, se les ofrece que les oficie una misa. Ay, sí, padre, mire que mi difunto, que sí, yo, ¿y cuánto me cobra por la misa? Ay, te voy a cobrar 500 pesitos, ¿no? Órale, va. Hay otros que cobran 1000, ¿no? Sí. Y ya, pero no son presbíteros, no son sacerdotes, son actores, ¿sí? Y van y ofrecen ahí la misa y ya se ganaron su billetito, ¿no? Sí, están haciendo algo que no les corresponde. Hay otros que, por ejemplo, se salen de la iglesia católica. ¿No? Estoy hablando de la Iglesia Católica nada más. Y lo rescinden su permiso, ¿no? O los excomulgan, como vulgarmente dicen, ¿no? Están retirados de la Iglesia Católica. Ah, no, pero ellos ponen su iglesia y como se saben actuar como todo un sacerdote católico, ponen su iglesia y empiezan a inventar milagros, ¿no? Sí, ¿no? Inventan milagritos, ¿no? No, que este crucifijo sangra, este crucifijo llora,
Y hay toda la gente ahí, bueno, ¿a poco, padre? Sí, sí, sí. Y jala mucha gente, ¿no? Y cáiganle con la limosna, y cáiganle con el diezmo, y cáiganle con el servicio para poder darle mantenimiento a esta iglesia, ¿no? Y y se apoderan de la iglesia porque todas las propiedades de las iglesias son propiedad federal, ¿no? Pero si un padrecito se apodera de una iglesia y ya no lo saca su orden religiosa o la Arquidiócesis de México, pues no se sale, no lo sacan a... No, pues le podrían mandar a la Guardia Nacional, ¿no? Pero no, no, no. Ahí lo dejan, ¿no? E inventa sus milagritos y la gente, pues, ahí recurre, ¿no? A ver, ¿no? Ay, sí, padre, ¿no? Y los atiende bien y los trata bien, pero pues todo porque es negocio. Bueno, están haciendo algo que no les corresponde. ¿Eh? Bueno, nada más hablé de la Iglesia Católica. En otros lados, pues es otra situación. Pero bueno, vemos que aquí le pasa lo mismo al pobre Saúl. Puso su reinado entredicho. Y ya Samuel le dijo, no, pues ya te cargó el payaso. ¿No? Ya bailaste, ¿no? Como dicen, bailaste con la más fea. Así dice el dicho, ¿eh? Yo no sé si bailen con la más fea o no sé, pero así dice el dicho dando a entender que se acabó, ¿no? Ahí. Y eso no le dice la chaviza, eso lo decimos los de la tercera edad. Sí, sí, no, ¿para qué van a decir? Eso no lo dice la chaviza, ¿no? Pues no, ¿qué lo va a estar diciendo? Ni lo entienden muchas veces los jóvenes, ¿no? Bueno, y después dice aquí, pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que él te dio. Enseguida Samuel se fue a Gijal para seguir su camino. Mire, ya no hizo el sacrificio del holocausto Samuel. ¿Y ya para qué? Ya lo hizo el menso del rey, el menso rey Saúl. Pues sí, ni modo, pues le tocó ser menso, pues ni modo. El resto, si hay algún judío que escuche esto, se va a enojar conmigo, pero pues ni modo, pues, ¿qué hago? Yo solamente estoy leyendo y entendiendo lo que dice aquí. Ah, porque déjenme decirle que los rabinos son buenos para darle vuelta al asunto y te camuflajean todo y te empiezan a contar historias y te empiezan a decir cosas que ni vienen en la Biblia, pero según ellos son de personajes muy importantes dentro de su gente, ¿no? Dentro de su tribu, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero bueno, las cosas como están aquí en la Sagrada Escritura. No le busquemos más. Sí, por eso es importante estarla leyendo y explicándola, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, y no son votaciones, ¿eh? Bueno, Samuel pues ya no hace el holocausto, ¿no? Pues decía, ¿para qué? Ya mejor me regreso. Enseguida Samuel se fue a Gijal para seguir su camino. El resto del ejército siguió a Saúl para entablar combate. Y de Gijal llegaron a Gabá de Benjamín. Ahí contó Saúl las tropas que le acompañaban y eran unos 600 hombres. 600. ¿Sí? Imagínense. 30,000 carros de combate tenían los filisteos y esos nomás eran 600. ¿Sí? El número 6 es el el hombre imperfecto. Sí, porque el número 6 en el sexto día fue creado el hombre. Dirían ustedes, bueno, ¿por qué es imperfecto? Pues porque cayó en la desobediencia. Dios lo hizo perfecto, pero nosotros caímos en la desobediencia. Acuérdense que comimos del árbol de la sabiduría. El árbol no es un árbol, sembrado. Entendamos ya las cosas como son. No, el ser humano empezamos a reaccionar y tener un cerebro en el cual nosotros empezamos a tomar decisiones y empezamos a razonar las cosas como Pedro razonaba y que le dijo Jesús, tú piensas como los hombres, y entonces empezamos a saborear que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera, ¿sí? Y eso está mal. Ya lo vimos aquí, Saúl lo hizo a su manera y mal. Bueno, entonces por eso tenemos ese pecado de la desobediencia dentro de nosotros. Número 6, 600 hombres. Saúl y su hijo Jonatán y las tropas que iban con ellos se quedaron en Gabá de Benjamín, mientras que los filisteos acamparon en Migmas. Aunque tres grupos de guerrilleros filisteos, número 3 es el poder, salieron de su campamento, uno de ellos se dirigió hacia Ofra, en la región de Sual, otro fue hacia Bet Orón y el tercero hacia la colina, que se eleva sobre el valle de Seboim, hacia el desierto. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero, porque los filisteos pensaban que de esa manera los hebreos no podrían fabricar espadas ni lanzas. Pues sí. O sea, fíjense cómo eran listos los filisteos.
No tienen cómo hacer armas los israelitas. No tienen cómo afilar sus hachas, ¿sí? Sus espadas. No pueden hacer nada de trabajo de herrería. La herrería es uno de los oficios también muy antiguos, igual que la carpintería. En la actualidad siempre le dicen, a ver, menciona un oficio, y luego todos dicen, carpintero. Es muy raro que digan herrero. Sí, no, pues, son oficios muy antiguos, ¿eh? Sí. Sí, ya sé que van a decir ustedes otros oficios, pero no, estamos hablando nada más de estos. Pero bueno, no nos vamos a ir del tema. ¿Sí? Todos los israelitas tenían que recurrir a los filisteos. Fíjense, todos los israelitas tenían que recurrir a los filisteos para afilar cada cual su reja de arado, su asadón, su hacha o su pico. Se cobraban 2 tercios de ciclo, 2 tercios de ciclo. ¿Sí? Se cobraban 2 tercios de ciclo por afilar rejas y asadones, y 1 tercio de ciclo por afilar las hachas y arreglar las aguijas. Por lo tanto, ninguno de los que acompañaban a Saúl y Jonatán tenían espada o lanza el día de la batalla. Solo ellos dos las tenían. Pues que iban a pelearse a puñetazos o qué. Mientras tanto, un destacamento filisteo avanzó hacia el paso de Bings. ¿Cómo ven? Hasta ahí acaba este capítulo y hasta ahí lo vamos a dejar, ¿no? Porque sí, entonces van a decir, ya, síguele leyendo, síguele, va, ¿cómo va? Yo no me duermo. Ya la abuela se durmió, pues yo sí quiero seguirle. No, no, no. ¿Quieres leerlo? Puedes leerlo, es el capítulo que sigue, el número 14. Sí, yo después te lo explico, pero el mensaje teológico, ¿eh? ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? Entonces se dan cuenta cómo la situación era muy precaria para Saúl y su hijo Jonathan. Estaba la situación muy, muy, muy difícil para ellos, ¿eh? Y aparte que pues ya le había dicho Samuel a Saúl, ya te cargó el payaso, ya tu reinado se acabó, ¿sí? Hasta ahí iban a ser rey, ¿no? Por decirlo de esa manera. Pero bueno, ahí se los dejo yo de continuación. Lo pueden leer, léanlo. Está interesante. Está interesante, lean el capítulo que sigue si quieren para que ya lo tengan ustedes en forma. Y ya después cuando yo se los explique, según mi explicación. Acuérdense que yo no tengo la última palabra. La última palabra la tienen ustedes siempre y cuando invoquen al Espíritu Santo para que los guíe y les diga cuál es la verdad. ¿Sí? Para que puedan interpretar la Sagrada Escritura. ¿Sí? Ustedes me van a decir, oiga, pero usted siempre nos dice eso. Y cuando empiece usted a leer, nunca habla del Espíritu Santo ni es oración del Espíritu Santo. ¿Sí? Si no la hago aquí en forma literal ni tampoco de palabra, pero pensamos en el Espíritu Santo, nos encomendamos al Espíritu Santo, porque al final de cuentas el Espíritu Santo vive en nosotros, vivimos la época del Espíritu Santo, y Dios está con nosotros siempre. Entonces, sí, de repente las personas me dicen, ¿no? Nunca haces oración del Espíritu Santo y siempre está diciendo que hagamos oración del Espíritu Santo, ¿sí? Pues sí, podemos hacer la oración, la que ustedes quieran y manden, ¿no? Simple y llanamente pueden decir Espíritu Santo, ilumíname, y con eso es más que suficiente. Ahora que si quieren decir una oración de 5 horas seguidas, háganla, o sea, no hay problema, o sea, yo no estoy en contra de nada de eso, solamente les digo, invoquen al Espíritu Santo para que pues les vaya dando el entendimiento y la interpretación correcta de esta Sagrada Escritura. Que Dios te bendiga.